Porque habrá mucha gente que dirá, ¿dónde se ha metido Nach? ¿O qué ha pasado con él? ¿O por qué tarda tanto en sacar un disco? Realmente estabas un poco pidiendo perdón a ti mismo. Fui un niño con una sensibilidad muy determinada que tuvo un padre muy de la vieja escuela que era como, no, no, no. Llegó un momento que la ansiedad me petó, en que mi autoconfianza, en que mis dudas, en que hubiera una tensión interna en mí, ¿sabes? Que muchas veces sin saberlo yo no estaba relajado dentro de mí mismo. Estás metido en un ruido tan grande que no sabes quién eres, tío. Y de repente veo un feed con Manuel Carrasco. Y Claro, claro. De hecho, creo que no hay ningún otro artista en el mundo que pueda tener un mismo disco a Eladio Carrión y a Manuel Es Carrasco. una locura, Claro, es una locura. Yo en estos últimos años que ha cambiado tanto la industria, yo había un momento que no sabía dónde yo ubicarme. La nueva generación con la antigua generación old school, normalmente nunca ves colaboraciones y demás. He aprendido mucho de Trueno, ¿eh? Ese reto también me ponía cachondo. Hay artistas que parecía como muy difícil que empastaran nuestros mundos, y ahí era el reto, ¿no? De crear algo y a ver qué sucedía. Eso me divertía. Se te ve súper bien, me refiero. El Nach de ahora con el de cuando tenía 20 años, es un cambio. No sé si hubo algún momento, una parte de tu vida a la que dijes, oye, tengo que cambiar. Yo estaba hecho ¿sabes? Una fiera, súper fibrado, súper tal. Llega el rap. Y nos jodió. Llegan los porros, ¿sabes? Llegan los viajes, llegan las noches. Poco a poco no te das cuenta y yo empecé a dejarme ir también. De ninguno de los que hacíamos rap en la época sabíamos ni que íbamos a sacar discos. No teníamos nada aprendido, no teníamos mentores, no sabíamos cómo hacer música, no sabíamos cómo funcionar a nivel industria, no teníamos ni puta idea de nada. Llegó un momento en Universal que esa rigidez, ese tal, no estaba funcionando de ninguna manera. Máximo ganado en un mes. ¿Con quién no colaborarías? Con Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo episodio de La Escalera Roja. Además, estreno de temporada. Qué ganitas teníamos ya, ¿eh? Teníamos muchas ganas, verano muy largo, y además es que estamos acompañados y empezamos temporada pues con todo un referente, ¿no? Sin ir más lejos de la música española, del rap español, el señor Nach. Nach, ¿qué tal? un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme y feliz de inaugurar yo la nueva temporada. Es mucha responsabilidad, ¿eh? Bueno, tío, no me metas más presión. No, un placer estar aquí. Además, Igual. no estamos en nuestro set habitual. Agradecer a One RPM dejarnos el espacio. Muchas gracias por el trato. Ya luego también informamos a los espectadores, ya estaremos en nuestro set de siempre. Estamos haciendo además algunas Pequeñas modificaciones. pequeñas reformillas, pero vamos, que en el siguiente episodio seguramente, si no ocurre nada, estaremos allí. Pero es que hoy teníamos una oportunidad, así que vamos a hablar con Nach, que además presenta, bueno, esto lo estáis viendo el día 28, el 26 si no me equivoco, sale su nuevo álbum, Destino. Vamos a hablar de ese increíble álbum porque nosotros lo hemos escuchado, Sí, sí. Lo hemos ¿Lo habéis escuchado ya? Sí, en primicia. Me gusta que lo hayáis escuchado porque también podemos hablar con Sí. sentido de causa y además en este momento que sale el disco y se empieza a mover, no hay mucha gente aún que lo haya escuchado, Claro. sobre todo gente que me hace entrevistas, etcétera. Entonces está guay que podamos hablar más profundamente de lo que habéis encontrado en el disco y lo que se os ocurra preguntarme, que a lo mejor yo ni me he planteado, o sea, que genial. Sí, vamos a tocarla. Además tenemos un bloque Sí, bastante importante. algunas frasecitas incluso por ahí apuntadas. Apuntadas. Claro, es que lo suyo. tocan. Que Venga, dices, vamos "Puf". allá. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño, como siempre hacemos en nuestras entrevistas, un poquito recorrido, un poquito hablar de ciertos temas y luego ya abordamos con todo el tema de la promoción, el tema de discos, el tema también de colaboraciones, que también es algo que nos ha llamado bastante la atención. Así que vamos con ello, ¿no, Vamos Alvarito? al lío. Hablábamos el otro día, digo, joder, a día de hoy a lo mejor una persona que quiera ser rapero, pues piensa en el dinero, ¿no? Y piensa también en, se puede vivir de ello, pero cuando tú empiezas, o sea, desde pequeñito, empiezas a hacer rap y luego ha ido surgiendo, ¿qué querías también ser de pequeño? ¿Cómo llegas a ese momento en el que dices, ostras, pues tiro por aquí? Sí, lo del dinero no existía. Claro, Obviamente, en como aquella ahora. época no era ni planteable ni en la mente de ninguno de los que hacíamos rap en la época
pensábamos ni que íbamos a sacar discos, o sea, ni que íbamos a ya no dedicarnos profesionalmente, la palabra profesional no existía, nos planteábamos hacer maquetas grabadas por nosotros y cambiarlas entre nosotros. Eso era el planteamiento y descubrir peña nueva que había en ciudades que hacía también sus maquetas y a ver qué rollo tenían y cómo, ¿sabes? Y a ver lo que expresaban y a ver qué ¿sabes? A ver qué se hacían, ¿no? Yo no me planteé nada de esto, yo no planeé nada de esto, y sigo pensándolo 30 años después de que, ¿sabes? De que es una paranoia muy gorda que yo me haya dedicado a la música. Yo de pequeño, si alguien me proponía cantar, yo no tenía ni puta idea de cantar, yo no tenía, ¿sabes? Pero sí tenía oído y tenía sensibilidad. Yo creo que eso también hizo que se unieran esas cosas con el amor por la palabra que mi madre me había inculcado, siempre con refranes y cosas. A mí me gustaban mucho las palabras. Y cuando descubrí el rap, que yo tenía 14, 15 años, era como, esto, tío, esto es brutal. Y además, obviamente, en esa época todos queremos molar. Entonces los grupos de rap de la época que sonaban, molaban mucho. Yo recuerdo ir a casa de un colega a ver el MTV Joe Raps en el año 92, poniendo una pletina en todos los videoclips que sacaban en la MTV para luego podernoslo escuchar en los cascos. Y era una obsesión por pillar un CD de algún grupo americano que era muy difícil de pillar. Tenías que conectar con gente. Tuve la suerte de conocer unos chicos de Chicago que vinieron a Alicante, me hice colega de ellos jugando al baloncesto, luego yo les hacía una lista con CDs que quería, me los traían, me tenía que esperar 3 meses, luego un CD lo explotabas al máximo. De hecho recuerdo un CD de Onyx, el Back the Fuck Up, ruló tanto por Alicante que yo se lo dejé a un colega y luego al año y pico lo recuperé de otro colega y ese CD no podía estar más rayado, ya no se escuchaba. Y al mismo tiempo era como orgullo, ¿no? Lo ha escuchado todo Alicante, tío. Era, ¿sabes? Y todo el mundo se ha empapado de esto que es el rap, porque tenéis que tener en cuenta que cuando llego al instituto éramos 2 los que escuchábamos rap y el resto no tenía ni idea de lo que era, ¿no? Entonces nunca me planteé dedicarme a esto. Me gustaban mucho los idiomas, aprendí inglés también por mi pasión por el baloncesto, la NBA. Yo quería comunicarme, estudié sociología supongo que por una manera también de querer ver qué pasaba en la sociedad en la que vivimos, y esa curiosidad me dio por estudiar sociología. Quería hacer periodismo, pero no tenía pasta para irme a Valencia a estudiar, entonces hice sociología como una opción que me podía ir bien. Y luego apareció el rap. Yo recuerdo en el año 2002, 2003, que yo había sacado un disco ya semiprofesional y era el momento de decidir, ¿no? Decir, oye, yo me acuerdo de tener una conversación con lo que es mi manager hoy, Fran Cañas, y éramos 2 chavales, y decir, oye, cogemos este camino o nos dedicamos a... ¿Sabes? Habían empresas que me querían contratar ya y había el curro tradicional que estaba ahí, ¿no? Entonces era un poco como, ¿qué hacemos? Y nos miramos a la cara y dijimos, pues con un par vamos a probar a ver qué sucede en esto. Y al año así, ya con Poesía Difusa, la cosa empezó a funcionar y ya empezabas a ver ya que se profesionalizaba. Estaba pues la gente de BOA, estaban los de Zona Bruta, habían como sellos, peña que ya había empezado a sacar sus referencias. Y ya dices, tronco, me puedo dedicar a esto y no sé cuánto va a durar, pero por lo menos puedo sacar este disco y hacer bolos y, ¿sabes? Y vivir esta experiencia que puede ser increíble. Que esto haya durado 30 años, porque cuando yo tenía 20 no pensaba que a los 30 iba a seguir, ni que luego a los 40, ni que ahora cerca de los 50 tampoco, ¿sabes? Entonces es como la hostia, ¿sabes? He hecho algo con mi vida que le ha dado un sentido y le ha dado un propósito, algo que me molaba mucho de una manera como muy visceral y como muy... ¿Sabes? Como muy de esto es que esto está en mí de alguna manera. Era la combinación de el uso de la palabra y de poder crear imágenes a través de la palabra con algo muy auténtico, muy de verdad y muy en la calle, ¿no? Y que comunicaba algo que era como muy directo y que era lo que estábamos viviendo nosotros a nivel interno y externo, ¿no? Entonces no había mayor verdad para mí en aquel momento, ¿sabes? Entonces a partir de ahí fue como, vamos a seguir. Luego tuve repercusión, luego la gente pues se fijó en mí. También creo que ocupé un espacio porque es algo que tampoco forcé, pero creo que yo era una persona con una determinada sensibilidad, una determinada visión, una determinada un discurso determinado, y ocupé un espacio que no existía tanto en aquella época, con lo que también costó, porque había mucha gente que era como, tronco, que eso me lo decían mucho, han metido un estribillo cantado, tronco, ¿sabes? Por una piba, ¿y qué estás haciendo? Y a mí todo eso eran cosas que yo escuchaba en el rap americano y que me molaban y que luego lo llevé a mi personalidad, ¿no? Entonces eso creó un espacio que no estaba ocupado y a partir de ahí tuve repercusión. Entonces
para adelante, sin aprender nada. O sea, no teníamos nada aprendido, no teníamos mentores, no sabíamos cómo hacer música, no sabíamos cómo funcionar a nivel industria, no teníamos ni puta idea de nada. Entonces, ese aprendizaje fue continuo, ¿sabes? Luego cuando empiezas a salir en listas de los más vendidos, te das cuenta que otros a nivel de promocional y tal iban en un Porsche y nosotros íbamos en bicicleta, pero ahí estábamos, ¿no? En el juego de la industria musical, sin saber muy bien dónde estábamos, con un montón de tiburones y de peña que sabía muchísimo de eso, y dos colegas aprendiendo sobre la marcha de eso y de la vida, ¿no? Entonces, como experiencia vital no lo cambio por nada. También hubieron muchos obstáculos, Claro. hubo ¿sabes? Muchas cosas, muchas inseguridades, también en un momento donde al rap se le ponía un poco, muchas veces la gente que no sabía hacían un poco el payaso con el rap y era la típica tontería de tal, no sé qué, y nosotros era como, no, tronco, esto no es así, ¿sabes? Y luchábamos un poco por dignificar esto, ¿no? Entonces, eran varias luchas y al mismo tiempo muy bonitas, ¿no? Entonces, pues aquí sigo. Es que eso es algo que ya a veces flipo, pero aquí sigo. Sí, yo creo que luchabais encima como que siempre el género del rap no siempre ha tenido muchos estereotipos o muchos prejuicios absurdos, ¿no? En plan, que no iban nada, vamos, no se hacían un flaco favor porque era casi totalmente lo contrario, ¿no? Siempre, o lo típico también de, no, es que tienes que ser de calle, tienes que ser... Va mucho más allá, o sea, Va había mucho muchos más allá. prejuicios, había muchos prejuicios además. Y yo creo que también algo que yo siempre veo, siempre comentamos, a lo mejor también incluso con creadores de contenido, cuando se hacía algo y se hacía literalmente para no ganar dinero, para no llegar a, en plan, literalmente que salía de dentro, que era por amor, yo creo que cala mucho más en la gente. A lo mejor por eso había tanta empatía a lo mejor con la gente que te escuchaba, porque nacía de ti. Y ahora sí que es cierto que vivimos en una época, que yo muchas veces lo he comentado, que siempre haces algo con un fin y se jode un poco todo. Yo creo que se jode el mensaje realmente, ¿no? Sí, y nosotros en aquella época, al no tener ningún tipo de expectativas, era como mucho más libre todo. Total. Y luego ibas por la calle y sabías que alguien también escuchaba rap porque lo sabías. Y había esa hermandad ya, ¿no? Ibas a otras ciudades como, ¿te mola el rap, no? Sí, sí. Empiezas a hablar de grupos, te invitas a su casa, haces colegas. Era todo como mucho más, era como un pueblecito, ¿no? Pero bueno, también había movidas, ¿eh? Y peña Sí, que se hombre. iba a matar y tal, pero sí, hoy en día también es como que el capitalismo está ahí, ¿no? Chupando un poco y como que... Pero no lo es todo, quiero decir, siguen habiendo muchos grupos, muchos artistas que siguen queriendo crear e innovar y haciendo cosas súper interesantes. Otros no me interesa porque siempre estoy viendo que buscan un poco lo que funciona, ¿no? Y cuando se busca eso que funciona constantemente, o incluso peña que saca maquetas y las exponen un poco y sin la peña y no hace mucho ruido, como esto no. Eso es una manera que yo nunca he compartido a la hora de funcionar o de crear, o que yo nunca he sido así, porque yo vengo de otro lado, ¿no? Yo vengo de otro sitio. Y es obvio que también estás dentro de la industria, ¿no? Entonces dentro de la industria pues tienes que saber un poco cómo promocionarte, cómo hacerte ver, cómo tal, pero no llamar la atención porque sí, que eso es algo que también se está dando mucho últimamente, Sí. y al mismo tiempo no dejar de hacer lo que tú quieres, porque eso puede hacer que tengas como esa pequeña explosión, pero luego no, si no sabes quién eres como artista, te vas a diluir. Total. Y lo he visto. Durante 30 años he visto mucho, bro. Entonces, al final son cosas que dices, bueno, pues lo entiendo que hay gente que funcione así, pero no es mi manera. Y estoy muy orgulloso que sea así, porque no puedo hacer discos, ahora que sale un disco nuevo, no puedo hacer discos que no formen parte de mí, no los puedo defender luego. No puedo intentar innovar, puedo intentar buscar en otros sitios, pero mi esencia tiene que estar ahí. Y es que no lo pueda forzar, es que no me sale de otra manera. Entonces al final creo que mi manera existencial de contar cosas, o mi manera como muy personal de hacerla, o como ¿sabes? Tanto mis luces como mis sombras, de una manera como muy pura, están puestas en la música que hago, ¿no? Habrá gente que conecte más con ella y gente que conecte menos, o gente con la que conecté mucho en 2003, luego en 2010 nada, y luego ahora vuelva a conectar, o no, ¿sabes? Todos vamos fluctuando. Total. Entonces, Y vas en aprendiendo. eso yo sigo en el camino de intentar un poco hacer lo que siento, y a veces siento o sea, que son muchas cosas las que he dicho ya, que tengo que buscar formas nuevas de decirlas, pero yo también soy una persona muy distinta a la que era cuando tenía 22 años. Entonces, lo bueno es que sigo teniendo ese mismo canal para poder expresarme y para poder decir cosas, ¿no? Entonces, ver ese cambio
vital y humano que yo he seguido a lo largo de mi vida y las cosas que se parecen al Nacho de 20 años y las que no, también me parece muy interesante cuando un poco analizo mi música, ¿sabes? Total. Y Yo que creo- eso es experiencia. Yo, Sí. yo creo que además a lo mejor el principio puedes pegarlo fuerte, puedes reventarlo, pero el llevar 30 años y que siga tu música es precisamente porque te gusta lo que haces y porque no has intentado hacer algo por algo en concreto, sino simplemente esto me gusta, lo muestro, te gusta bien, si no, Y lo, adelante. Y por eso, lo difícil es mantenerse también. Sí, es difícil, sobre todo porque también en esos procesos pasas muchas dudas. Yo en estos últimos años que ha cambiado tanto la industria, yo había un momento que no sabía dónde yo ubicarme dentro de la industria. Todo era como muy visual, todo era como muy fugaz, se hacía una canción cada 20 días, todo el mundo estaba en redes constantemente, algo que a mí también me cuesta un poquito. Los códigos también cambiaban de, ¿sabes? Rappers contando cosas de una determinada manera y muchas otras historias que estaban ahí. Era como, ¿qué lugar ocupo yo en todo esto, ¿no? Entonces también a mí me costó un poquito colocarlo todo en su lugar, ¿no? De qué hacían los demás, dónde estaba yo, qué estaba sucediendo, cómo se movía todo, por qué la gente que tenía más repercusión la tenía, porque había otra gente muy buena que se quedaba en la oscuridad, ¿sabes? Todas esas reflexiones yo las estaba haciendo a lo largo de estos años también, sobre todo por saber qué sentido tiene para mí seguir haciendo música en el 2025, ¿sabes? Pero llega a la conclusión de que todo es muy sencillo, es como, tienes cosas que decir, te gusta meterte en tu casa, hacer canciones y luego grabarlas en un estudio y luego pim pam, sí, si es que esto no tiene más que hacer bolos, ¿sabes? Escribirte tus temas, grabarlos, intentarlos hacerlo de la mejor manera posible, colaborar con gente afín que también te aporte colores diferentes de otras movidas y a partir de ahí ya está, ¿sabes? Todo lo demás Va llegando. es un poco, no, y que todo lo demás es un poco ruido alrededor que tú puedes decir, clac, tío, silencio esto y ya está, ya no quiero escuchar más, o lo conecto o lo desconecto. Lo importante es esa base creativa y sentirte cómodo con ella, porque cuando empiezas ese ruido y esos satélites están ahí rondando y te llega la peña y te dice, tú tío, lo que molaría es que me le metieras un poquito más de autotune aquí, o no hagas los cachos de tantas barras y reduce un poco por aquí, y luego es que, tío, el oído de la peña ha cambiado porque si tú le metes una cosa como súper profunda o unas barras que a lo mejor requieran de una metáfora un poquito más elaborada, la peña va a desconectar enseguida el oído. Yo eso lo escuchaba y yo también era como, yo hacía una reflexión sobre eso, ¿no? Decir, vale, ¿cómo puedo también, ¿sabes? No lo puedes evitar, decir, oye, pues esto, hay peña que lo hace y lo hace muy bien, ¿cómo puedo aprender esto, meter esto aquí o esto? Pues al final entrabas en un cacao también mental que decías, eh, pero luego te pruebas, yo también probé a hacer mis estribillos con autotune y mis cosas, me lo pasaba de puta madre, te lo digo. Y yo no soy de los que dice el autotune fuera, ¿sabes? De hecho en el disco hay algunas cositas que lo tienen y me lo pasaba de puta madre y me lo disfrutaba. Al principio lo hacía fatal, pero era como, pues vamos a jugar, ¿por qué no voy a poder yo jugar con estas cosas también o con otros tempos o con otras tal? Y creo que eso también se refleja un poco en el disco, ¿no? Entonces, al final lo que tienes que aprender con el tiempo, yo creo que con la experiencia es darle al click off y al click on cuando te sea útil, porque si no al final estás metido en un ruido tan grande que no sabes quién eres, tío. Justo. Y yo creo que eso es algo que en esta sociedad sucede mucho. Estamos tan hacia afuera de lo que los demás piensen, o cómo nos vean, o cómo nos les guste, o cómo den like, o cómo nos, ¿sabes? Sigamos seguidores, o funcione más o funcione menos, que no miramos tanto hacia adentro, tío. Entonces es como, vale, a partir de aquí, con este aprendizaje, pues me pongo a crear. También cambié de equipo, Peña en Alicante, mis dos productores, Dani Catalá y Tron 2, que hacen un curro increíble, Dani Said en el estudio de Sacramento para grabar, el Chus que me lleva a las redes sociales. Pues las redes sociales lo llevaba yo, tío, lo llevaba fatal, tío. ¿Es Era como, algo? ¿qué hago? Es algo que yo noté en el disco, corrígeme si a lo mejor me estoy equivocando, pero tienes un par de frases o un par de referencias al tema de redes sociales o temas de tal. O sea, como que yo notaba un poco también crítica social, que es justo lo que habías hablado un poco, y también un poco de crítica de como que no estás a gusto con el sistema, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como todo el tema de redes, que bueno, que es lo que has hablado un poco, y puede nacer también de eso, ¿no? De que a lo mejor no estabas al 100% cómodo. No, era como, si pongo esto lo van a entender. Puto algoritmo, tío, ¿sabes? Es que Que lo mío tiene un principio, un desarrollo y un final. El algoritmo no quiere eso para nada. Entonces el No. algoritmo a mí me hacía que te den, Claro. ¿sabes? Y era como, vale, aquí tampoco puedo entrar. Y luego también me preocupa el hecho de esa diabetes mental que tenemos con el móvil, tío. O sea, eso hay que
yo creo que eso es algo que hay que decir y hablar porque todo nos pasa de estar viendo una peli y de repente coger el móvil y mirarlo y decir, Justo. ¿por qué lo he hecho? ¿no? Uf. O de estar en cualquier... y eso está tan Autorizado. normalizado Total. que es algo que... Esto es, o sea, el teléfono es una máquina tragaperras, lo digo, Sí. pero... Y eso genera una adicción, una dopamina muy básica y muy sencilla, que al mismo tiempo cuando no la tenemos nos genera ansiedad. Eso es un puto problema. Total. Y eso es un problema que tenemos que tratar desde ya. Está habiendo muchos casos de ansiedad, muchos casos de dependencia, muchos casos de gente que no se siente ella misma. Esto tiene mucho que ver con eso. Y las redes sociales también, porque ellos quieren que entren, pero que entres, pero que no salgas. Sí, Y yo no quiero entrar en ese juego, tío. Yo me hago mi contenido porque a nivel creativo está muy guay lo de las redes sociales y puedo hacer muchas cosas como un escenario 2. Las hago, las programo. Y yo siento, y esto lo digo también a otros artistas y a otra peña en redes sociales que a lo mejor no les he respondido cuando han puesto un post o no les... Pero es que no estoy mucho ahí, ¿sabes? Y hay veces que es como que tienes que alimentar al monstruito y decir, oye, esta peña ha sacado esto, son colegas, tío, ponles un comentario. A veces mi manager me llama y me dice, oye, que este determinado artista, que es bastante tocho, te ha hecho un comentario lleno de amor en... Digo, pues no lo he visto, tío, ¿sabes? Entonces de aquí pido disculpas Sí, sí. a la peña, pero porque no suelo estar ahí mucho. Programo, pongo, creo para redes sociales, pero no estoy ahí pensando. Luego también hay una comparativa en todo eso, que yo aunque tenga bastante experiencia, yo no puedo evitar caer en esa comparativa de, hostia, esta peña lo ha petado en este sitio. Hostia, qué feliz se le ve en este post con su tal. Que luego es Joder, mentira. cómo se lo está currando en su nuevo proyecto de no sé qué. Y al final eso es solo una parte de su vida, pero hay una parte de tu cerebro también es como, la peña es la polla y yo soy una mierda. Sí, Y nos pasa a todos. sí. Nos pasa a todos. Y si no somos suficientemente inteligentes como para llevar eso a la parte pragmática, decir, pues me lo voy a currar y voy a tal, nos genera una sensación de que no valemos, tío, que es muy negativa, ¿no? Entonces, pros y contras, pero también, pues, bueno, se intenta explicar un poco cómo me siento al respecto de Yo eso. creo que la mayoría de las personas se sienten un poco así, ¿eh? O sea, Sí. porque al final justo es eso, te metes a las redes sociales y lo primero que ves es una persona en Bali, otra persona en no sé dónde, que sí, que en Tailandia. ese momento está ahí y a lo mejor en ese momento está feliz, pero mañana a lo mejor estás tú allí, él aquí y... O sea, Incluso con parejas. Tú ves sí, pareja, sí. la típica, se quieren y tú dices, joder, Sí, a lo mejor mi relación es una mierda porque no exacto. subo, Claro. exactamente, no estoy subiendo 20.000 y Y luego a lo mejor... seguramente será mejor la tuya, pero... Exactamente. Exacto, y sobre todo yo lo veo en mis sobrinos y la gente más joven, ¿no? Que a veces lo veo sufrir por eso, ¿no? Sí, 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 Que están sí. ahí, es como, digo, ¿qué te pasa en la cara? No. Digo, ¿qué pasa? ¿Has visto a alguien que...? Y no es sano, tío. No es nada sano. Pero es el mundo en el que vivimos, ¿eh? También lo acepto Sí, y sí, lo no. tal, pero en mi caso lo intento tomar como... Aquí te dejo, aquí tal. Lo intento. Otra cosa es que lo consiga. Pues yo soy también de los que ve una película y de repente hace así Eso es preocupante, tío. y es como... todos hemos puesto Netflix y le hemos tenido que pasar 3 minutos para atrás 4 o 5 veces. Literal. Casi siempre. Y Entonces sin yo darte también. cuenta. Y sin darte Que cuenta no sin es que darte digas, cuenta. claro, es que no, cuando Ese es quieres el darte problema. cuenta, si te das cuenta que hay gente que no se da cuenta, cuando te quieres dar cuenta dices, ¿pero por qué? O sea, A mí me ha pasado hasta en el cine, tío. Que ya eso Ostras, sí que ya me raya uf. más, en plan de coger. Ayer, sin ir más lejos, de repente cuando me doy cuenta estábamos viendo una película y en un momento me vibró o algo así, lo saqué, empiezo a contestar y ya me quedo así y digo, tío, que estoy en el cine, tío. Y ya me Ya, quedé... tío. es una Pero bueno, movida. es muy heavy. ya te digo, tampoco quiero hacer hate contra eso porque tiene No, muchas no, cosas sí, buenas sí, sí. también y a mí me ha permitido también conectar con muchos artistas, conectar con mucha gente que está en otros lugares. Hoy en día puedo hacer videollamadas con peña de Estados Sí, Unidos sí. que antes era por carta, ¿sabes? Y Impecable. tardaba... Yo es que vengo de esa época, ¿sabes? que lo digo con todo el orgullo, pero te escribías una carta con alguien de Estados Unidos hasta que le llegaba y pasaba un mes hasta que obtenías una respuesta de alguien que era como, sí, tronco, estoy aquí, estamos haciendo... Guay, ¿sabes? Pero ahora es todo como... hay cosas increíbles también en ese sentido, ¿eh? No hay que obviarlas, no hay que centrarse solo en lo que es problemático, también Y aporta también- muchísimas cosas buenas. Y también para descubrir nuevos artistas también, que a veces es algo que también nosotros hemos comentado mucho, ¿no? Temas de nuevos artistas, emergentes, gente que lo hace muy bien. También hay gente que no sabes cómo termina pegando un Ya. tema, pero lo termina haciendo. Ya. Y nos gustaría también tocar eso, ¿no? Cómo siempre se tiene el estigma ese, ¿no? De la nueva generación con la antigua generación o el school.
Soul normalmente nunca ves colaboraciones y demás. Sí que es cierto que, bueno, tú de hecho hace nada has sacado el single con Trueno, ¿no? Que podríamos decir que es uno de la nueva, ya consagrado en Argentina y demás, pero como que siempre cuesta un poco ver esas ese junte, ¿no? En un tema. Queríamos preguntarte qué necesita Nach o en qué se fija Nach para hacer un tema con alguien, un junte. Si miran los números, porque siempre nosotros hemos hablado también que los oyentes mensuales, hay mucha gente de Spotify, que hay muchos artistas, nos han dicho que ellos los quitarían, porque parece como que es otro prejuicio, en plan, si ves ese número parece sí, si le escucha a esta gente sí que hago un tema, pero si no, no. ¿Qué necesita Nach para hacer un tema con alguien? Hombre, yo creo que depende del artista también. Un artista como Trueno me flipa su actitud, me flipa cómo rapea, me flipa esa libertad que tiene, ¿sabes? Que yo estoy como, a veces soy yo como mucho más cuadriculado, él como que fluye mucho mejor. He aprendido mucho de Trueno, ¿eh? ¿Sí? Él tiene, que tiene 24, Sí, 25. creo 24, 25 tiene. Pues una madurez, una actitud ante todo lo que tiene delante. Cuando hablas con él por teléfono, por audios de WhatsApp, que hemos hablado mucho, un respeto, madurez, tronco, y eso lo he visto en ese chaval a todos los niveles, también agradecidísimo al respeto que me ha ofrecido siempre. Yo creo que a mí es que me genere una sensación. El audio me genera sensaciones. Porque a lo mejor se aleja un poquito más de mi rollo, pero hay una mezcla entre su voz, entre cómo la modula, entre algunos temas como entran. Yo lo admiro mucho eso porque yo soy incapaz de hacerlo y hay cosas que hace Eladio que es como, hostia, siento cosas, tío, está guay. Y yo no haría eso porque no es mi rollo, pero está guay. Entonces, da igual un poco el tipo de música que hagan, pues yo siempre he sido bastante ecléctico. Yo me he criado con 7 hermanos mayores, escuchaban todo tipo de música, desde muy pequeño estoy escuchando todo tipo de música porque me ha venido así y sin darme cuenta creo que soy una persona bastante abierta en ese sentido, pero tiene que hacerme sentir algo, ¿sabes? Y a partir de ahí, cuando me hace sentir algo, ya no me fijo, o sea, si quiero que colabore conmigo, si te refieres a eso, lo siguiente que pienso es si tiene sentido que su mundo y el mío se unan, ¿sabes? Como también hay gente que admiro mucho, que a lo mejor no tiene tanta repercusión como Ricky Hombre Libre, ¿sabes? Que me parece un MC que tiene un discurso que a mí me genera unas sensaciones brutales y no tiene tanta repercusión, con el que haré algo en el futuro, ¿no? O gente más de la vieja escuela como la Peña de Falsa Alarma, ¿sabes? O, eh, me tiene que generar sensaciones, ¿sabes? Y a partir de ahí, ya os digo, busco a ver si tiene sentido, porque es lo primero que te sale como artista, es decir, ¿podemos hacer algo juntos? ¿Se podía crear algo juntos aquí? Y luego si lo ves claro, dices, oye, pues sí, y además he tenido la suerte de conocer artistas con un montón de repercusión, ¿no? Entonces es como, pues tío, vamos a probar a hacer algo para el disco. Nampa Básico, por ejemplo, me parece un amor de persona que lo adoro. Pedro Acapela también me parece un encanto como persona y nos conectamos muy bien. Y bueno, luego hablaremos de más colaboraciones del disco, ¿no? Pues yo creo que tengo que sentir algo y ya está. Ya a partir de ahí mis vísceras no dicen, oye, hace trap, hace esto, hace lo otro, da igual. ¿Y de los oyentes mensuales? ¿Qué opinión tienes? Es que yo no miro los oyentes mensuales. Obviamente sé que Trueno y Eladio y tal tienen como muchísima repercusión y son gente, pues artistas globales. De hecho, no... A ver, a veces miro mis oyentes mensuales, pero cuando entro al Spotify for Artists es como, bueno, a ver, me da un poco de... Con miedo. Sí, un poco de... porque tampoco es que, ¿sabes? Al final no quiero que mi mente se vaya a eso. No sé si me explico. Decir, ay, me han subido los oyentes mensuales en 200.000 oyentes o en menos. Al final todo eso fluctúa de una manera tan random, tío, que no puedo estar pendiente, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en este disco he intentado sentirme grande en el sentido de poder hacer un disco un disco intenso a nivel musical, un disco variado y dinámico a nivel musical y con nombres de la música que yo me he encontrado en un momento dado y que creo que podían engrandecer el disco a nivel de emoción y a nivel de repercusión también, es lo que hay. Entonces, son gente que admiro, que aprendo de ella y que creo que tenían cabida en el disco, o que por lo menos era un reto que apareciera en el disco. Ese reto también me ponía cachondo. Hay artistas que parecía como muy difícil que empastaran nuestros mundos, y ahí era el reto, ¿no? De crear algo y a ver qué sucedía. Eso
me divertía, ¿no? De ver qué pasaba. Hombre, yo cuando veo Dilo. te lo voy a decir ya, porque es que imagino que vamos a poner el Es mismo. que claro, ¿cómo no vas Claro, a poner el mismo? yo veo el setlist, las canciones, ¿no? Y de repente veo un feat con Manuel Carrasco. Y Claro. De hecho, creo que no hay ningún otro artista en el mundo que pueda tener un mismo disco a Eladio Carrión y a Manuel es una Carrasco. locura, Claro, es es una una locura. Pero yo creo que en mí yo le veo sentido, tío. Y yo creo que el que entienda mi música, yo colaboro con Ismael Serrano también, con un montón de cantautores, etcétera. Y, tío, a Manuel lo conozco hace muchos años y es un amigo que nos hemos ido a comer y al final hemos dicho, ¿hacemos un tema, tío? Y era como, sí, ¿no? Pues a ver, ¿cómo lo hacemos? Pues empezamos a trabajar. Ahí fue uno de esos retos, de Es decir, precioso el tema, a ver qué también te queda. digo. Claro, Es y ha quedado un precioso. tema súper bonito. Entonces, ¿por qué no? Además, yo creo que ya también estamos en una época donde ese tipo de apertura artística tiene cabida. Es una de las cosas buenas de la globalización en ese sentido y de que la música urbana ya se ha quitado muchos límites, a veces para bien y otras veces para mal, pero en ese sentido era como, puede molar hacer un tema, tío, vamos a hacerlo a ver qué pasa, ¿no? Y cuando una vez lo trabajas y se transforma en algo, para mí es una sensación muy guapa. Y luego habrá gente que diga, hostia, qué interesante, y habrá gente que diga, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? ¿Qué han hecho, no? Entonces, eso ya no lo puedo controlar. Ya. Yo lo que No, sí puedo hombre. controlar es la parte artística de algo que a mí me pone cachondo, ¿sabes? Te podrá gustar más o menos, pero... Pero ha quedado guay. El tema El tema está guapísimo. muy El guay. tema está guapísimo, la verdad. Pues, De hecho, fue de los primeros, porque claro, yo te lo voy a... No O sé. sea, escuchamos el disco entero, pero claro, yo cuando veo eso digo, voy a pinchar Fue el este porque, primero. claro, no me esperaba ese junte. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Antes de darle al play, algo pensaría Tío, decir, yo ¿esto va pensaba- a ser flamenquito Sí. de pop o esto va a ser...? Yo pensaba que iba a ser un flamenco y que iba a tener una parte de rap, pero que hasta iba a rapear Manuel Carrasco, que Manuel Carrasco en algunas canciones... puedo Ya, permitir yo me eso. hubiese quedado loco, me hubiese puedo. quedado loco, pero en mi cabeza yo he visto a Manuel Carrasco en alguna Sería canción que brutal. tiene, que mete, no es un rapeo como Me. puede ser el típico, ¿no? De gente que hace rap, evidentemente, pero sí que le mete un poco, ¿no? Y digo, yo en mi cabeza digo, a que en algún momento Manuel Carrasco se va a volver loco, va a coger la base o algo, No. antes de darle al play, ¿eh? Ya. Luego ya cuando Claro, escuche la claro. canción... Piensas eh, muchas cosas, yo lo sí, entiendo. sí. Yo literalmente pensaba... ay, perdón. Dime. No, pensaba eso, iba a ser flamenco. Y tú ibas a entrar a rapear en ciertas zonitas. Pop, pop, pop. Pero eso hubiera tenido más sentido si hubiera sido su disco o si él hubiera planteado el tema. Claro. Claro. En mi universo era como, vamos a hacer un tema de rap, pero luego le vamos a llevar a ese punto donde él comunique, ¿no? En ese estribillo, en ese puente, yo creo que él comunica algo muy potente. Sí, sí, sí. Me flipa que Manuel compone sus propias canciones, tío. Es un pavo que, vale, salió en Operación Triunfo, pero es uno de esos artistas que luego ha crecido de una manera personal a nivel brutal, que compone lo suyo y que ha trabajado paso a paso muchísimo para convertirse, creo que es uno de los artistas españoles más importantes. Sí, sin Y que duda. luego hablas con él y estás con él, obviamente, decir esto es absurdo, pero que es un tipo de putísima madre, ¿sabes? Y lo admiro muchísimo como persona, lo quiero como amigo y claro, tío, claro, tenía que salir una canción con los dos tarde o temprano. Y me ha sorprendido mucho lo que has maravilla. dicho también de Trueno, antes de que se me olvide, porque encima también es que Trueno, o sea, me apasiona lo que has hablado de la madurez y demás, porque con el hate que ha recibido Trueno en su época, yo me acuerdo cuando empezó en Batalla de Gallos, le tiraron por todos los lados, porque era el típico niñito, el padre, tal, le han tirado de hate toda su vida. Luego se estableció, sacó un discazo y empezó a sonar con ese flow que lleva. Y ahora yo me alegro un Sí, pero cuando montón. sacó el disco también. Sí, Claro, sí, como también al final- recibió, claro, porque claro, lo típico, ¿no? Si Oh, eres freestyler, no puedes, al final parece que incluso dentro del mundo del rap o tal, es como el urbano, sí. no, si haces esto no puedes hacer lo otro, y ya está, y te encasillas ahí, punto. Y también le cayó ahí... Eso demuestra que el hate al final no podemos estar fijándonos en él porque es como que se diluye y luego tú sigues tu camino. Yo muchas veces lo pensaba, porque a mí me han pasado muchas cosas en mi época, pasó con efectos vocales con el Ministerio de Sanidad, de tal, muchas cosas en mi época que la peña fue como... sí. Y me sigue pasando, a veces miro a alguien que es como, ¿qué estás diciendo de mí, tronco? O sea, si tenemos que estar pensando continuamente en que ese hate nos va a limitar nuestra carrera, creo que es al contrario, no afecta. O sea, no afecta siempre que tú tengas claro dónde quieres ir, dónde quieres llegar y tengas clara un poco tu persona, tu personalidad, vamos. Entonces, eso siempre va a existir y eso forma parte un poco también del juego, ¿sabes? Lo que me gustaría decir a la gente que no dejen que nunca el hate les limite porque he encontrado mucha gente también a lo largo de este camino que me han echado mucho hate, pero cuando me han visto por la calle se han querido hacer una foto conmigo a la vez. Entonces es como, ¿Qué pasa? sé quién eres, ¿sabes? Eso pasa. Entonces no hay que darle mucha importancia. Pero volvemos un poco a nuestra
forma de ser, ¿no? Nuestro cerebro primitivo que se intenta proteger de cosas y sobrevivir, eso le afecta mucho más que la adulación o más que la enhorabuena que te den, porque ahí donde ves una pequeña amenaza, tu cerebro que quiere sobrevivir la engrandece para, ¿sabes? Para protegerte contra ella, ¿no? Cuando te sientes abrazado es como, vale, aquí estoy cómodo, el cerebro bien ahí. Funcionamos así como seres humanos, entonces hay que entenderlo también. Total. Yo por mi parte metía ya Sí, vamos con el disco a vamos full. con el disco. Venga, cojonudo, me apetece mucho hablar de él. Pues nada, Destino. Ujú. ¿Por qué ese nombre? ¿Cómo empieza? ¿Cómo lo creas? Esa primera canción determina ya todo el disco. ¿Es al revés? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, el proceso fue escribir canciones y a decirle a mis productores que quería instrumentales un poco diferentes, que quería probarme en otras cosas, en otros tempos, que quería beats a 100 BPM, a 120, a 130, a 130, a 140 y a 70. Y ir probando ahí con cosas. Entonces, a partir de ahí fui generando temas, descarté muchos, los volví locos, a mis productores los volví locos, porque como esto no, pero esto tal. Y al final se fue creando como ese esqueleto, ¿no? De temáticas y de cosas que más o menos empezaban a tomar forma. Y había algo que seguía formando parte de este disco, que ha formado parte de mi carrera, que es esa instrumentación clásica de pianos y de cuerdas, también ubicadas dentro de algo que yo quería actualizar, ¿no? Que era una percu muy determinada, con otros tempos, como os he dicho. Entonces, a partir de ahí fuimos ejecutando. Un día que yo estaba pensando un poco en cómo abrir el disco, ¿no? Me puse a hacer esa reflexión un poco de decir cómo presento este disco con una primera canción a la gente para que entiendan un poco, porque habrá mucha gente que dirá, ¿dónde se ha metido Nach? ¿O qué ha pasado con él? ¿O por qué tarda tanto en sacar un disco? ¿O qué sucede? ¿No? Entonces para mí era como, voy a tomar esta primera canción como un cara a cara donde me siento con alguien y le digo, mira tío, está un poco perdido, sigo buscándome a mí mismo a nivel personal, sigo buscándome un poco a nivel vital, he pasado pues determinadas cuestiones que tienen que ver. O sea, yo me dedico 30 años a la música, pero llevo pasando también cuestiones de ansiedad durante muchos años que se van y que vienen y que intento gestionar de la mejor manera. Pues he pasado también un proceso así, esto, lo otro. Y ahí empezó a gestarse la letra, ¿no? Entonces, yo tenía una música por ahí de un boceto que iba a ese tempo, pero que luego tenía una parte como muy bonita que iba sonando. Entonces ese principio lo intenté hacer como mucho más cara a cara y contar algo como un poco decir, tío, he estado un poco jodido a veces, por eso he tardado un poquito más, me he tenido que pirar, hay mucho ruido aquí y necesitaba tranquilidad. Y luego la segunda parte de la canción con más luz, ¿no? Es decir, he vuelto pues porque esto es a lo que me dedico, esto es lo que sé hacer, porque sé que hay mucha gente ahí fuera que también creo que esto le va a venir bien y porque antes veía el listón muchas veces y era como, está muy alto, no voy a ser capaz, ¿no? Entonces, cuando he estado trabajando en mí mismo para ese listón, decir, está alto, pero voy a ir a por ello, ¿no? Entonces, hasta que no me vi preparado mental, física y vitalmente y espiritualmente para poder continuar, pues todo eso lo explico en la canción, ¿no? Y me parece muy interesante empezar el disco con ese tema, porque es una manera de acercarme emocionalmente a la gente que me escucha. Yo creo que eso es algo que siempre ha sido muy bonito entre la gente que me ha escuchado y yo como artista, ¿no? Que ha habido como que esa parte emocional se ha roto y nos hemos encontrado con esa puerta abierta, ¿no? Y yo creo, de hecho es que me ha encantado la explicación que has dado porque lo teníamos apuntado Es además. lo que estuvimos hablando. O sea, cuando nosotros lo escuchamos y demás, digo, a ver qué te parece a ti, porque a mí es lo que me pareció, ¿eh? O sea, me pareció que aparte también de pedir perdón pedir perdón al oyente, yo creo que también te estabas un poco pidiendo perdón a ti mismo. O sea, a mí me recordó un poco a cuando tú acabas un proceso, evidentemente como lo has explicado, ¿no? Muy jodido, de ansiedad, de tal. Pues no voy a poner la palabra depresión porque no sé el tema. No, en mi caso no fue así. ¿Vale? Pues, pero va muy ligado a eso, ¿no? Cuando has localizado un problema, tanto de ansiedad o de depresión, no es en este caso, pero también se asemeja, cuando ya pones un poco todo orden y te pides perdón a ti mismo o como que te perdonas, ¿no? Y yo lo notaba eso en la canción, notaba como que estabas pidiendo perdón a la persona que te escucha, pero también te estás un poco autoperdonando a ti mismo, ¿no? De todo el recorrido. Sí, yo reflexiono un poco sobre esos procesos, ¿no? Yo creo que hay gente que me ve como una persona bastante, como muy cabal, ¿no? Como una persona con bastante, pues la cabeza bastante bien amueblada. Yo investigando y estudiando, porque intento leer mucho al respecto, yo creo que siempre fui un crío
que tuvo, no sé, las personas estas que tienen un poco de alta sensibilidad, ¿no? Ujú. No quiero meterme en ese grupo porque nunca me lo he mirado ni nada, pero leyendo sobre eso me he identificado mucho. Yo creo que fui un niño con una sensibilidad muy determinada que tuvo un padre muy de la vieja escuela que era como, no, tú no me cuentes tus movidas, tú tira para adelante de qué estás haciendo pintando, tú aquí a ayudarme a arreglar la lavadora. O sea, él buscaba un sentido práctico de esa vieja escuela y a mí todo eso me horrorizaba. Yo era un niño que necesitaba dibujar, tocar, como, ¿sabes? Con los sentidos como muy despiertos, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que fui creciendo, ahí hubo un desajuste, ¿no? En todo lo que se me había enseñado por ese lado y con esa sensibilidad que yo tenía que, por mi madre sí, mi madre me dejaba hacer lo que yo quisiera y me dejaba jugar y fluir, pero con mi padre estaba como, no se lo reprocho porque él viene de donde viene, Sí. obviamente, y está educado como está educado, pero creo que a la hora de crecer, mi inseguridad y como que ese conflicto no solucionado generó también en que mi autoconfianza, en que mis dudas, en que hubiera una tensión interna en mí, ¿sabes? Que muchas veces sin saberlo yo no estaba relajado dentro de mí mismo. Esa es una de las razones. Yo creo que también es ese conflicto de cómo crecemos y de cómo nuestra esencia nos quiere hacer fluir de una determinada manera, pero el entorno y nuestra educación es como, ¿sabes? No, aquí y aquí y aquí. Entonces, yo creo que también, yo tenía mucho miedo cuando empezaba a hacer rap porque mi padre era como, o sea, recuerdo el día que mi hermano, yo entré a mi casa, mi hermano estaba poniendo bien la maqueta que soltaba ahí tacos como un cabrón, ¿sabes? Mi padre dijo como, ni de coña. O sea, mi padre era tener un trabajo fijo y ser práctico en emociones. ¿Qué coño es eso? ¿Sabes? Entonces a mí eso me generó como desajustes, ¿no? Eso combinado con otro tipo de cosas que también en tu infancia y adolescencia vas provocando, que a todos nos sucede, pero yo creo que eso también, si estás apoyado a nivel parental en, en que esa sensibilidad se expanda, creces con mucha más seguridad en ti mismo. Si no, creces con mucha más inseguridad, porque luego llega la música y de repente, ¡pum!, todo explota y te ves en un mundo donde todo el mundo te conoce. Entonces tú eres una persona insegura, aunque muchas veces no lo demuestres, o aunque con tu música te relaciones de una manera como muy directa y es como ahí, no, ahí nada entra. Pero luego en todo lo que sucede alrededor empiezas a sufrir inseguridades, tensiones, y a partir de ahí la ansiedad forma un poco parte de mi vida en el sentido de que ha aparecido y, y yo, que siempre estoy un poco abierto para lo bueno y para lo malo, he dejado que entre y aunque a veces la controlo, cuando me relajo vuelve a entrar, ¿sabes? Y, y yo creo que eso también es un poco por lo que a veces, lo explico en la canción, he necesitado desconectarme, irme a sitios donde no me conozca mucha gente, donde no haya mucho ruido, donde al final, tío, tanto la gente incluso que te conoce piensa que eres una persona relevante, entre comillas, y reacciona de una manera un poco más antinatural, que Total. eso hace que tu reacción sea antinatural a la vez. Son muchas movidas que yo ni quería plantearme cuando, ¿sabes? Cuando yo crecí, ¿sabes? Entonces es como, todo eso ha generado, yo, por eso lo digo, porque también quiero aprovechar este Sí, podcast sí, para sí. explicar determinadas circunstancias que tienen que ver con cómo la gente nos puede ver de una determinada manera, pero la inseguridad está ahí, los miedos están ahí, yo aprendo y intento aprender de mí y de lo que otros me aportan para crecer y madurar en ese sentido, pero parece que hay veces, y creo que mucha gente que me escuche se va a identificar con esto, que parece que hay veces que todo lo aprendido no sirve de nada porque vuelves a caer, o ese monstruito sale, o ese, ¿sabes? Decir, hostia, me vuelvo a sentir raro dentro de mí mismo, ¿no? Entonces, sigo aprendiendo en ese proceso, pero creo que también tiene que ver con esos desajustes y con esas cosas que te pasan en la infancia y la adolescencia y que te hacen un poco ser el adulto que eres, ¿no? Entonces, sobre todo cuando de repente te expones a algo sin haber aprendido, sin que nadie te explique cómo funciona nada y te vas viendo con obstáculos irreconocibles antes de saltarlos y hasta que no los saltas, cuando ya los miras de atrás dices, vale, esto era así, pero antes no supe cómo era esto. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí. Perfectamente. entonces abrir el disco, pues lo abrí también pidiéndome perdón porque yo creo que a veces me he pedido menos perdón y también la culpa o la vergüenza cuando quieres gustar a todo el mundo y das un tipo de amor un poco equivocado porque quieres gustar a todos y ese no es el amor
que hay que dar, porque al final está totalmente distorsionado, hacen que toda esa culpa y esa vergüenza se convierta en algo súper inútil, que en nuestro software del 2025 tenemos que tener un tipo de pensamiento mucho más elaborado que el simple pensamiento de esto me hace enfadar o esto me crea vergüenza o esto me genera culpa o con esto me siento fatal porque no ha salido perfecto, ¿no? Entonces en eso estoy también, de intentar que mi software de pensamiento personal sea más elaborado y no tan, ¿sabes? No tan a la antigua como creo que es útil en los días que vivimos. ¿Que eso es fácil? No. No, ni mucho Pero menos. en eso estoy. Pues yo de verdad que creo que, o sea, esta parte, sobre todo de la entrevista, le va a venir, o sea, hay mucha gente, yo creo que se va a sentir súper identificada, de verdad, porque encima, aparte de ya no solo hacia ti, sino de verte, pues una persona además grande, con una voz potente y demás, que yo creo que el hecho también de el hombre, ¿no? El hombre no puede tener emociones, el hombre no puede ser sentimental, no puede transmitir eso, ¿no? Que en muchas familias ha pasado, sobre todo, como bien dices, padres más, a lo mejor De la vieja de la escuela. vieja escuela, Claro, que no se le puede decir, mi claro. padre fue un niño de la guerra civil. La educación que tuvo él, tío, pues fue mucho más a la antigua y bastante amor me han dado, que yo no estoy diciendo lo contrario, vamos, muchísimo amor me han dado, pero esa mentalidad así estaba, ¿no? Entonces, yo vengo también, ¿sabes? Yo nací en los 70, ¿sabes? Entonces, ahora espero también que los padres, hoy creo Sí, que sí, los sí. padres es otro tipo de comunicación, Se ¿no? Pero si esto necesita. le sirve a alguien, pues cojonudo. Yo creo que a mucha gente, de verdad. Sí, no, y a mí me parece que está explicado al 100% y de hecho es que, de verdad, que si la gente puede, que pause ahora mismo el vídeo, que se vaya a escuchar Destino, esa primera canción, porque es que refleja literalmente un poco de lo que ha dicho Nach y se nota en la canción. O sea, nosotros Sí. el primer Vibes fue literalmente ese, ¿no? En plan de decir, "Uf, ¿qué le ha pasado?". ¿No? En plan, literalmente yo le dije, o sea, a mí me daba curiosidad, evidentemente no vamos a hablar de cosas personales porque no es el espacio ni es el momento, No, se puede hablar de todo en general. pero joder, sí que se te queda el mensaje de decir, este tío está jodido, este tío ha estado mal. Sí, también es por mi personalidad. Yo creo que también he tenido... eh, hay una tendencia en mí a el futuro, el presente y el pasado muchas veces se interconectan y se desconectan de una manera muy rara. He sufrido despersonalización, no sé si sabéis lo que es, que se me ha sentido muy raro dentro de mí mismo. O sea, hay como muchas cosas que dentro de mi mente sucedían, que supongo que a otra gente le sucede, pero de las cuales no se habla mucho, ¿no? Y también a veces me iba a lo microscópico, a lo infinito, de una manera como de pensamiento, ¿no? Que me volvía un poco loco, pero no es que no me las quiero dar aquí de, No. ¿sabes? De, wow, Nach, no, es que no es así, pero también creo que soy una persona que tiene un mundo interior como, ¿sabes? Que miro mucho hacia adentro y a veces me paso. Mm. Y creo que no es sano pasarse tampoco en eso, por mucho que intentemos analizar, cuestionar, reflexionar o pensar en todo lo que... Es una paranoia. Sí, sí. Si lo piensas, todo lo que vivimos. ¿Sabes? El hecho de que tú me mires y yo te mire y yo vea colores y vea formas. O sea, hay veces, yo no necesito meterme en nada, hermano. O sea, yo flipo con la realidad tal cual es, pero no quiero que la gente tampoco me malinterprete porque no estoy todos los días ahí flipándomelo, ¿sabes? Pero hay veces que pienso y entro en esos estados, ¿no? Entonces, creo que también eso genera que luego determinadas cuestiones vitales entren en mí, me afecten de una determinada manera y tenga que aprender a gestionarlas. Eso es todo y por eso explico el tema. Además, creo que el tema llega al cora directo, tío. O sea, es un tema con una música y con un... Literal. ¿Sabes? Y con algo que se explica qué tal, que la gente que lo ha escuchado de mi entorno era como, tío, esto llega directo. Digo, pues qué mejor manera que empezar el disco así. Y llega a las dos partes, o sea, llega la parte en la que te estás sintiendo como perdona, o sea, perdón, tal, y la parte de, estoy aquí, he vuelto y voy Claro. con todo. En las dos partes te puedes sentir súper identificado, decir, ahora sí, voy con todo. Y era justo poner las dos partes. Eso es. Pues Eso está, es. está perfecto. Sí, yo sí que he notado en este disco, bueno, vamos a hablar un poco de la diferencia de sonidos que hay, ¿no? Colaboraciones las hemos nombrado, ¿no? Trueno, corrígeme si me dejo alguna, ¿vale? Trueno, SFDK, Manuel Carrasco, Aladio, Alice Wonder, Acapela también. Acapela, SFDK. SFDK, Sí, eso fue que has Nampa, dicho, Micro TDH, Micro Nampa TDH. Básico, Manuel Carrasco y alguno que a mí a veces también se me olvidan porque son 9. Sí, Son sí, 9. y son un total de 15 canciones. 17 perdón, temas, 17. un disco largo y además quería que fuera un disco largo a la vieja usanza. Pum. Sí. Has explicado un poquito, pero me gustaría profundizar un poco más. ¿Qué buscabas con esa diferencia de sonidos, no? Porque hay un montón, o sea, no vamos a ver un disco lineal, ni mucho menos.
¿Qué buscabas transmitir con toda esa variedad de sonidos? Buscaba que no fuera un disco lineal. Entonces, perfecto. entonces, perfecto. Clavado. Y buscaba también, buscaba dinamismo, buscaba divertirme. Yo puedo hacer muchos temas de boom bap y me flipan, ¿sabes? Pero los he hecho mucho. Entonces buscaba algo diferente. También tu oído se acostumbra, escucho también música trap, escucho también, ¿sabes? Mucho del rap más nuevo que se va haciendo y pongo el oído, ¿no? Entonces al final hay cosas que me van gustando y que me van molando mucho y que voy recogiendo de manera consciente o inconsciente, las voy tomando, ¿no? Entonces yo quería que eso también se reflejara en el disco, ¿no? Creo que también hay más percus que tienen que ver un poco con el trap y también más sonidos como más actuales en ese sentido, que no sé muy bien cómo definir, pero la gente que lo escuche lo tendrá que decidir, ¿no? Y sobre todo ese dinamismo, ¿sabes? Me mola y que me he divertido haciéndolo, porque al principio era como... Pero luego le vas cogiendo y dices, oye, pues está quedando algo. Y me lo pasa muy bien haciendo el disco, que es lo importante al final. Total. Yo tengo una curiosidad, ya que hemos visto tantas colaboraciones o tantos sonidos distintos, ¿ha habido algo, y has dicho que has desechado muchísimos temas, ¿ha habido algún tema que viendo los sonidos, yo qué sé, un trap más oscuro, a lo mejor has probado algo de Sí. reggaetón? ¿Y lo has No, deshecho? reggaetón no, pero trap más oscuro sí. ¿Y lo has desechado? Sí, bueno, no. Lo he desechado, bueno, hay un tema luchando, no Sí. sé si, bueno, Tony lo ha escuchado, que no es que sea tan oscuro, pero sí que entono mucho más y que Sí. le meto mucho más efecto a la voz y ¿sabes? La estiro mucho Eso. más a nivel de... pero se ha quedado fuera del disco porque ya no podía meter más temas y creo que tenía 23 o 24 y a lo mejor sale luego con una edición extra Sí, y tal. por eso. Y la verdad es que ese tema, por ejemplo, también me gusta bastante, pero no le he visto cabida Claro, es que has dentro del dicho disco. autotune, has dicho que habías probado otras cosas, digo, a ver si ha hecho ahí una canción que no tenga... Yo creo que sí, a lo mejor vosotros la escucháis y decís, ¿qué va? ¿Sabes? Ha hecho un poco lo de siempre, pero le ha metido aquí un poco de... Pero bueno, yo creo que ahí me he dejado llevar más por ese lado, por ver qué pasa. Y es que me lo he pasado increíble también haciendo ese tipo de cosas. Y yo también buscaba un equilibrio, o sea, mi esencia está, Sí, sí. mi discurso está, es que eso no lo puedo controlar ni lo voy a controlar, pero a partir de ahí juega un poquito y a ver qué pasa. Yo espero que la gente sienta eso también, ¿no? Y disfrute el disco de esa manera, yéndose a muchos sonidos diferentes y muchas atmósferas diferentes. Una pregunta que teníamos apuntada, has estado muchos años con Universal y con Boa Music, ¿no? Y ahora has decidido apostar por RPM, que es un poco más, para que la gente también es un poco más libre, no estás tan encasillado a la típica multiplataforma, Universal, etcétera. ¿Qué buscabas? ¿Buscabas un poco más la libertad a la hora de expandir el disco o por qué ha sido ese movimiento? Pues buscaba un equipo de gente dinámico que supiera lo que se hacía, que conociera mi música, que la entendiera y que pudiera funcionar de una manera como mucho más abierta, mucho menos rígida, ¿sabes? Mucho menos estructurada y que a partir de ahí la creatividad y el trabajo en equipo fluyera de una manera también divertida y que surgieran y sucedieran cosas en ese sentido. Yo estoy súper agradecido a OneRPM porque por ese lado ellos también han hecho que su equipo se una a mí para llevar este proyecto a cabo con muchísimo trabajo que le están poniendo y muchísima ilusión, y yo creo que también como personas nos llevamos de putísima madre y eso también para mí es importante. Yo llevo un momento en Universal que esa rigidez, ese tal, no estaba funcionando de ninguna manera y también fue una de las cuestiones en las cuales yo no sabía muy bien cómo funcionar ni con ellos, ni ahí ya todo como que se... Demasiado negocio, ¿no? Por decirlo de una forma muy rígida. Una manera de funcionar que para mí era muy rígida y también te digo, con la gente de abajo que trabaja en Universal y que están ahí, una relación excelente, pero luego no había comunicación con la gente que estaba un poquito más arriba, pero no hay nada malo, simplemente que tenía que acabar, estaba ya aquello que no se movía hacia ningún lado, no avanzaba hacia ningún lado, tenía que avanzar, entonces encontré pues a la gente de OneRPM y fue como, sí, tío, aquí puedo funcionar de la manera que quiero y no es como una gran empresa, ¿no? Es como gente aquí que conozco a todo el mundo y todos estamos en la misma línea trabajando para un fin común y me lo estoy pasando muy bien con ellos, o sea que estoy feliz, la verdad, en ese sentido. Y luego, aparte de feliz, se te ve súper bien, me refiero. El Nach de ahora con el de cuando tenía 20 años, o sea, es un cambio. Mucha gente no me reconoce. Claro, tío. es que Es una paranoia. se te ve espectacular. Sí. Entonces, no sé si hubo algún momento, una parte de tu vida a la que dijes, oye, tengo que cambiar, tengo que
pues, comer mejor, hacer algo más de ejercicio. Sí, yo jugaba al baloncesto, todo eso lo sabe la Sí. peña. Jugaba muy bien al baloncesto, aunque era bajito. Estaba todo el puto día jugando. O sea, jugaba en equipos, jugaba en los parques, jugaba donde me llamaran. Y físicamente yo estaba hecho ¿sabes? Una fiera. Súper fibrado, súper tal. Llega el rap, sí, Y nos jodió. llegan los porros, ¿sabes? Llegan los viajes, llegan las noches, llega la tal. Comer Yo mal. tengo que decir que nunca ¿sabes? La única droga que tal es, ¿sabes? Los canutos, el hachís y la María en su momento fumé bastante, me sentaba de puta madre además. Lo demás, la química, no. He visto mucha mierda, he visto mucha gente muy jodida y que he visto mucha mierda. Entonces, no he querido formar parte de eso. También en la música hay Pues ya más de lo lo ves. que me gustaría también, pero luego pues eso, llegaron los porros, las tal, pues las quedadas en los parques, los botellones, el Monchis. rapear, el tal. Y poco a poco no te das cuenta y yo empecé a dejarme ir también. Los viajes, empiezas a comer fuera de casa, Comen mal. yo me independizo, ya no tenía la comida de mi madre, ¿sabes? Yo tenía que empezar a ordenarme tal y en un momento dado en mi vida llegué a pesar 104 kilos. Veo las fotos de antaño y era como, hostia puta, ¿qué fue de aquel chaval que jugaba al baloncesto, no? Empieza la ansiedad a meterse a saco porque sales a los conciertos sin ningún tipo de preparación física, las giras son extenuantes, sigues fumando canutos, empieza a entrarte un poco la paranoia de... ¿Sabes la típica paranoia de, oye, cuando estaba bien, o sea, esta tarde, ahora me estoy fumando un porro, ¿vale? Esta tarde estaba hablando con este y todo bien, pero ahora que me estoy fumando el canuto pienso, ¿y si este ha pensado cuando yo le he dicho esto, que ha pensado qué tal? Y el otro, o sea, me empezó a entrar la paranoia, ¿sabes? Y me empezaron a sentar muy mal. Y mi pensamiento también bastante existencial en algunas cosas de, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Sabes? Pues fumando muy mal, ¿no? Entonces, Claro. llegó un momento que la ansiedad me petó a niveles de... Recuerdo un día que mi madre llegó, yo estaba en la cama, mi madre abrió la puerta, y fue un momento que me estaba dando una crisis de ansiedad brutal. Yo no quería preocupar a mi madre, con lo cual tuve que disimular a saco, mi madre contándome una banalidad de tal, y yo reventado, le dije, mamá, es que he quedado con una... No sé lo que le conté, salí de casa corriendo, me fumé un cigarro, me vi una Coca-Cola, que es lo peor que puedes hacer. Literal. Me fui a casa de un colega a las 12 de la noche y le llamé al timbre los padres diciendo, ¿qué haces aquí? O sea, y a partir de ahí dije, tío, no. O sea, está algo aquí que no está empezando a funcionar. Y poco a poco fui comiendo mejor y fui haciendo ejercicio, sobre todo por cuidarme, tío, porque me había dejado llevar mogollón. Esto no lo he puesto en ninguna red social, etcétera, pero tengo una foto que a veces me la enseño yo a mí mismo de cómo era con El esos antes y el 104 después, ¿no? kilos y el después de ahora, ¿no? Y, y volví a reconectar con el ejercicio, volví a reconectar con el autocuidado, volví a reconectar con, ¿sabes? El comer bien, el dormir bien y el hacer y el moverte, que al final no tiene más historia, ¿sabes? Y hago mucho entrenamiento HIIT porque me sienta muy bien a nivel mental también y me relaja mucho después. 45 minutos al día, intento hacerlo todos los días y he vuelto un poco a retomar esa parte física, ¿no? También vas creciendo en edad y ya empiezas a plantearte cosas, decir, pueden empezar a pasarme cosas serias, que cuando tienes 25 o 30 años no te lo planteas ni de coña. Entonces dices, si no me cuido, tío, al No. final puedo llegar a tener algún problema. También tengo colegas de 50, 50 y pico, pues que ya les ha dado un infarto, porque pues se han dejado llevar, o han empezado a tener movidas chungas de verdad, y dices, yo no quiero eso, ¿sabes? Entonces, aquí estoy. Gracias. No, pero se te ve de putísima Claro, madre, Sí, de estoy bien, verdad, estoy ¿eh? bien. O no, sea, vamos, es que la foto esa tiene que ser, o sea, de verte mejor ahora, habiendo pasado más años que... Y yo recuerdo que había peña, también los típicos haters, que era como el gordo este. Y yo, ¿gordo? ¿Yo? Yo no me veía gordo. Ostras. No, yo era un poco como, vale, estoy un poco fondón y tal, pues yo miraba al espejo y yo no. Ahora veo las fotos y digo, claro, claro. Pero en el fondo, ¿y qué? ¿Sabes? Quiero decir, la gente que está gorda y es feliz, me parece maravilloso. O sea, abrazo a la gente que es así, ¿sabes? Yo me refiero únicamente al tema de salud, cuando ya empieza a claro. mí a afectarme. O sea, viva la gente gordita, viva la gente que es feliz como es, no tiene, o sea, el el estereotipo típico en el que vivimos, que es que no, tienes que, ¿sabes? La juventud eterna, el tal. No, viva la variedad. Sí. O sea, Pero yo creo que en su justa medida. Es que llega un momento en el que
por mucho que tú te sientas también bien contigo mismo, es lo que hablamos. Una persona con un gran sobrepeso al final tiene mucho más riesgo de La salud. padecer Sí, ciertas ese es el enfermedades. Ese es problema. el problema. Pero también hay gente que tiene su Michelin, su grasa además, su tal, y no les supone ningún problema Sí, en claro, ningún nivel, sí, sí, y eso. son tan felices, y es que me encanta que sea así. Lo contrario, que es que todos iguales y todos clones de unos de otros. Pues ahora con la inteligencia artificial y todo lo que va a llegar en el futuro parece que todos vamos a ser igualitos, ¿no? Entonces, eh, no, simplemente me refiero al tema de salud. Sí, Yo sí. cuando me veía la foto veía a alguien que de salud no estaba bien, sobre todo de donde yo venía, tío, que era de jugar al Haber sido baloncesto a buen exactamente, de haber nivel. sido Y deportista. claro. Luego te das cuenta que el Realmente. cuerpo tiene memoria, sobre todo a nivel de piernas, ¿sabes? Mis piernas siempre han estado relativamente fuertes y cuando ya empecé otra vez a hacer ejercicio, como que... La memoria muscular, ¿no? Claro, claro. Y es como, qué curioso, ¿no? Y el cómo te sientes, ¿no? A la hora de todo, de agacharte, de subir, Exacto. es que Pues empecé a tener problemas de espalda ya hardcore, de quedarme 4 días pillado y no poderme mover de la cama. Y es que encima vosotros con todas las giras, con todos los desplazamientos, la vida del artista sin ir más lejos, es que es una tralla importante. Es una tralla Sí. importante. Y todo se comprime a veces, ¿no? Entonces tienes que... La gira y tal, todo junto. Y luego momentos de no saber muy bien qué hacer, todo comprimido. Es como una montaña rusa un poco rara, ¿sabes? Yo tengo un colega justo además también que bueno, Miranda, que le mandamos un saludo, que igual hace rap, etcétera y demás, y cuando saca un disco siempre me dice que es como el TFG o su hijo, pero ¿y ahora qué? ¿Sabes? En plan es como, vale, saco el disco, hago la gira, ¿y ahora qué? Y vuelve a ser, es justo lo que has dicho tú, es como muchísimo, 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 parón, muchísimo, muchísimo, y que dice que es, claro, que es como una montaña rusa de Sí, a nivel mental tienes que aprender un poco. A mí también me pasaba, yo venía tan reventado cuando no estaba en buena forma física de las giras, etcétera, que yo me tumbaba en el sofá y yo entraba en depresión de no quería ver a nadie, no quería moverme del sofá, me aburría viendo la tele, pero mi cuerpo no daba más de sí. Claro, todo esto lo vas alargando en el tiempo y te puedes ir a la mierda muy rápido, ¿sabes? Y mentalmente. Entonces era como, tío, vamos a... mental. Y es una decisión que tomé, pero no la tomé de vamos ya a saco, sino muy poquito a poco. Empecé a hacer ejercicio, a correr un poco más, a hacer mis flexiones, a investigar. Lo bueno de hoy, también con las redes sociales, etcétera, que puedes investigar muchas cosas que puedes hacer bien, Sí. ¿sabes? Y estoy muy agradecido al Air Fryer también porque... Vaya descubrimiento, ¿eh? Vaya pedazo de Hay que descubrimiento. decirlo, tío, el Air Fryer me ha salvado, tío, me ha Es- salvado y me ha hecho poder cocinar sin mierdas externas. También he rico, aprendido y mucho a rico. comprar, ¿eh? ¿Eh? Y rico. Que, Está rico, claro, tío. eso es, rico. que ya no hace falta ahí con unas verduras que digas, a lo mejor no me gusta, ¿no? No, se No, no, pueden es- hacer cosas variadas. Pues tío, te haces el brócoli. Te haces un brócoli, le pones un poquito de aceite así, un poquito de especias y lo dejas 10 minutos y te sale crujiente y el brócoli está bueno, que el brócoli es incomible, tío. Pues el brócoli hasta el brócoli está bueno, tío. O sea, Qué que maravilla. gracias Air Fryer. Vamos a hacer un programa de cocina solo De con Air cocina. Fryer. Solo con Air Pues he Fryer. aprendido mogollón, yo a veces lo pienso, hablando de redes sociales, decir, oye, hago algo en la Air Fryer que tal y... Paso. Pues, Ya, pero Sí, es... es una manera de conectar también. con Claro, la claro, Exactamente. pero a veces dices, cena y cállate. Es así. es el pensamiento intrusivo, eso es un pensamiento intrusivo. ¿eh? Tengo muchos pensamientos Sí, intrusivos. sí, eso es un pensamiento intrusivo. Ujú. Totalmente. Tengo un intruso metido en la cabeza. Sí, sí, lo reconozco y... Todos y- los tenemos, Y ¿eh? todos lo tenemos. todos lo tenemos. Quien diga que no tiene, pues, alguien sabe Son mejor nuestras- callarlo y nuestras demás. inseguridades también, pero- nuestras movidas. Totalmente, es un Es pensamiento. así, bueno. Y lo bueno es contarlo, yo creo que hoy en día, Sí, aunque a veces nos normalizarlo. pasemos hablando de salud mental, que ahora todo el mundo habla de salud Sí, mental y pero tal, bueno, yo creo que siempre va a ser positivo que lo hablemos, porque Se yo vengo de lo normaliza un poco. contrario, tío. total. Yo pienso que hay que normalizarlo. O sea, nosotros muchas veces cuando han salido temas y demás, los hablamos normales, porque es que yo pienso que hay que normalizarlo. O sea, es como si yo te hablo, pues, de que la taza es azul y la tuya es roja. Pues ya está, Pues vamos a hablar normal. Tan humano Como y ir al tan... psicólogo y demás, que vamos, desde siempre lo hemos dicho, que al final hay que entendernos también, para eso están los Y profesionales. para mí es importante estar en el podcast y hacerme entender de la manera más honesta. Creo que eso tiene que ser así también. Totalmente. Vamos a ir con el bloque final ya de la entrevista. Sí. Tiene gira. Mm. Aquí tendré la imagen, seguramente. Un saludo al que edita el vídeo. Yeah. También hay en Latinoamérica, solo que no está aún anunciada fecha, si no me equivoco. Ahí en Latinoamérica, después Después cuando de acabemos España. aquí, vamos a ir a hacer un periplo por allí, luego regresaremos otra vez allí. No tengo muy clara aún la estructura de lo que va a Claro, ser. vale, pero para que la gente también tenga ese mensaje, porque tiene muchos seguidores en Latinoamérica, ¿eh? Siempre. O sea,
Desde eso te iba a decir, yo creo Más que que desde aquí, yo siempre. creo, ¿no? O... Ahí Bueno, andará. también aquello es más grande, Bueno, pero Bueno, claro, sí, 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 claro. sí. no sé en proporción cómo sería, pero en México, Colombia, Argentina, Sí, sí, eso es una Chile, locura. empieza a nombrar lugares, Ecuador, República Dominicana. Eso tiene que ser la polla, ¿no? Es la En plan, polla. irte al otro charco del mundo literalmente y que te reconozcan, que te tengan ese cariño y demás, tiene que ser una sensación. Eso es la polla y fue la polla en aquel momento, estoy hablando del 2006, 2007, Ujú. que yo empecé a ir por primera vez allí. Es un descubrimiento a todos los niveles. Quiero decir, descubres cómo la gente te quiere allí, te reconoce, te aprecia. Al mismo tiempo descubres un país. Ya ves. O sea, es como un viaje, pero se multiplica porque encima la gente te conoce, te quiere llevar a su casa, te quiere invitar a lo que sea, viene a los conciertos en masa. Era como... es una multiplicación del amor unido a un sitio totalmente nuevo que a nivel geográfico está muy lejos. Claro. ¿sabes? Entonces a mí me dio toda la vida eso, porque estaba internet, mucha gente se descargaba los temas Ujú. y los pirateaba, cosa que a mí nunca me importó, porque luego yo llegaba allí y todo el mundo había escuchado mi música también, ¿no? Entonces los primeros conciertos fueron raros porque a nivel de seguridad no estaba, nadie tenía ni idea de quién era yo allí a nivel de seguridad para tal, entonces primeros conciertos la peña subiéndose al escenario y yo teniendo que salir corriendo, pero por el amor, ¿sabes? Entonces yo luego cuando llegaba al hotel me entraba la risa floja y era como, este es la polla, tío, esto es increíble. Entonces estoy muy agradecido y sigue sucediendo cuando voy allí, ¿no? Entonces he descubierto un continente de una manera multiplicada por 10. No es como cuando alguien va a hacer un viaje y descubre la ciudad. Lo mío ha sido multiplicado por 10. Agradecidísimo. Una anécdota loca que te haya ocurrido en Latinoamérica, si pudieses juntar, porque a mí lo de que tuvieses poca seguridad me acaba de dejar... Claro, que tiene lógica, pero... En los primeros años, claro, Sí, nosotros sí. también íbamos un poco a la... Claro, a la aventura. Claro, a la aventura. ¿Pero alguna sí, alguna anécdota loca? Eh, Sé que tarde a ver, hay anécdotas, pero... que no se pueden contar. Pero, a ver, algunas son un poco de tal... sí, Peña persiguiéndonos en el coche. Bueno, las típicas locuras, ¿no? De Peña que nos persigue por el coche, de la gente que... De hecho, en este concierto en México, el camerino estaba como en una pared que eran como 7 metros de pared lisa. Y arriba estaba la ventana del camerino, ¿no? Después de este concierto que estábamos ahí flipando. Porque además yo salí corriendo del escenario, que la peña me perseguía y el policía me dijo, ven para acá. Entonces, según yo llegaba al policía, que esto lo he contado ya en algún otro sitio, el policía, en vez de decirme, vente por aquí que te saco, en esa camioneta el policía me cogió y me dice, y yo voy. Y se me acerca, me agarra y me dice, una foto. Ostras, Y yo, ¿cómo que una foto, cabrón? sácame de aquí, que vienen 30 y sácame de aquí. 30.000 ahí detrás. Y lo empujé, a uno le he quitado la gorra, a otra se tiró encima del DJ, la mesa del DJ, pero en plancha, así como, ¿sabes? Como Titanic ahí. Pero eso fue una de... También hemos vivido cosas un poquito más extremas, pero en general todo muy bien con la gente de allí. Gente adorable y gente súper educada. Y bueno, pues al final sí, ves cosas diferentes porque estás en un lugar diferente. Claro. Pero bienvenido sea Sí, haber vivido todo lo que he vivido. Pero sí, anécdotas hay un huevo. Sí, no. Bueno, pues llegamos al final del programa, ¿no? Totalmente. Tenemos 2 secciones estrellas, ¿vale? Una es el pase rojo, que es el invitado invita, a la redundancia, a quien quiera. Que tú si lanzas lo una quieres ir invitación. pensando... O si ¿En ya quién claro, invitaría yo a este Sí, podcast? Tú Claro, lanzas podcast. una invitación, ahora si quieres pensarlo, pasamos a la otra sección y así si quieres terminamos por si te hemos pillado un poco. Normalmente lo comentamos Tiene que ser antes. español y tal. Lo que tú quieras. Bueno, en Nosotros verdad- subimos el story y ya está. O si quieres ¿Y tiene hacer que ser un artista de musical? No, 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 como no. lo que tú quieras. O sea, es Alguien que tú totalmente libre. creas que aquí en una charla podría ofrecer pues, Un buen rato. un buen rato. Pues Exactamente. tío, alguien que quiero, admiro mucho, es una persona de putísima madre que hace tiempo que no veo. Óscar, lo siento si no te mando un mensaje últimamente. Óscar Jaenada, el actor, tío. Me parece la Vale. polla como persona y como artista y como actor. Me Pues de parece. aquí le mandamos ya digo, lo subiremos. Te mando un mensaje para que te vengas al podcast de esta peña. Y Eh, nosotros encantados. Antes de pasar con la última sección que ahora te la explico, porque hay que explicarla. Tío, ¿no has pensado nunca? Fíjate que esto es la primera vez que lo digo con un invitado, ¿eh? ¿Nunca has pensado en abrirte? Sé que no te has dicho que no te gustan mucho las redes y demás, pero ¿no has pensado nunca en montarte un podcast? O Sí. es que creo que valdrías bastante. O sea, te voy a ser sincero, a mí se me ha hecho la entrevista hacerla muy fácil, pero porque creo que literalmente has carrileado básicamente en plan... Lo sé.
Pero porque tienes muy buena comunicación. Gracias. Sí que lo he pensado, de hecho tengo un guión escrito, pero es una de esas cosas que me pasan con mi mente, que procrastino algunas cosas. Se dice procrastino, ¿no? Sí, lo has O dicho bien. procrastino algunas cosas y las dejo un poco para más adelante y me vienen otras. No quiero entrar en un bucle donde todo sea trabajo, Ya. trabajo y es como, vale, esto lo tengo ahí. Sé de qué quiero hablar, sé de qué quiero hacerlo. Es que... He ido a reuniones con gente para ver si a nivel de, ¿sabes?, de logística y tal es viable, etcétera. Pero hay mucho curro también. Entonces, hay muchas veces es como, es mucho curro. Sí, Y te sí. quedas ahí diciendo, venga, ya lo haremos. Pero sí, me gustaría. Creo que también necesito que alguien me empuje también en mi vida. Eso es algo de mi manager me ha empujado muchas veces a decir, ¿tienes un poco de miedo? Lánzate. Y yo, como si esto no es nada, claro, pues ves. Entonces en eso es otra movida. Pues te lo digo, vamos, te lo iba a haber dicho fuera de cámaras, pero lo digo aquí para que quede constancia, para que a ver Muchas si... Pero te lo juro que es de verdad, o sea, me parece que comunican muy bien y que pegarías bastante en un perfil de hasta de, vamos, de presentador o de debate, etcétera. Te lo digo, ¿no? Sí, pues ya. Y si aquí necesitas, vamos, el día de mañana entiendo que ahora tienes gira y que estás muy liado, Nach, no pasa nada, pero si el día de mañana necesitas algún tipo de ayuda, Hostia, aquí os lo ya agradezco sabes. mucho. O sea, de verdad, eso de tío. verdad te lo digo, ¿eh? O Os sea, lo agradezco. totalmente de Pues corazón. eso me ayuda a seguir dándole vueltas al proyecto este Ahora que a ver ya, si se queda después de ahí. aquí, Claro, a dándole ver, vueltas. Está bien, está bien. Está bien, que ¿no? así Pero sea. necesita lo que ha dicho, necesita El como a veces el empujón. empujón, pues Sí, esta sí, vez se sí, lo sí, hemos para totalmente. O nosotros. sea que esto me sirve para volver a ese archivo y decir, tío, esto lo tienes que hacer, gilipollas. Pues sí, yo creo, vamos. Nosotros cada mes escribiéndole, Nach, móntalo. Nach, Sí, sí, móntalo". eso Cada me hace mes. falta, eso es lo que me hace Cada falta, mes. tío. Vamos con la última sección, que son los 25 escalones. Lo voy a explicar tanto para ti como para la audiencia que no nos conozca. 25 preguntas en un minuto, el típico ping-pong que puedes haber visto en... Wow, me encanta hacerlo, pero soy malísimo, ¿vale? O sea, soy No, muy lento, no entonces te en la preocupes. rapidez no me muevo muy bien. Son ¿vale? 25 preguntas en un minuto, de las cuales el invitado puede saltar una. ¿Vale? O sea, Pero imagina... esto es como un concurso como lo de tal. ¿Quién fue el no sé qué? Tic-tac, tic-tac. O son. Sí, pero Parecido. son preguntas, Son hacia preguntas ti, entonces, tuyas. O sea, por ejemplo, Ah. la primera es nombre, la segunda edad, Ah, bueno. pero, así. claro, Se pero va luego... complicando. Exacto, y luego somos un poco cabrones. Y luego volvemos a ser majos. ¿Sabes? Es Vale. como una montaña rusa. Venga, tírale. ¿Vale? Luego, si por ejemplo, imagínate, te quedas en la 19 y quieres terminar las demás, normalmente siempre terminamos siendo majos. O sea, que puedes terminar. O Sí, sea, No sé, sin- con- paso sin y tiempo. eso no se puede decir, ¿no? Una. vez. Una. A ver, si saltas dos, Nach, es lo que a todo el mundo le digo. No voy a sacar aquí una pistola ni un cuchillo y. Que no tengo ni idea de El lo que cuchillo vais de a Antonio, el preguntar. cuchillo que colega. tiene ahí Antonio igual. Peligro, peligro. Venga, ya, yo encantado, vamos para allá. Venga, pues Venga. le damos al crono. En 3. Espera. Cuanto más rápido responda, mejor, porque más Claro, avanzamos. Claro, tienes que Sí. intentar llegar, o sea, tienes que intentar lograr las 25. Ah, ese es el reto. ese es el reto. Solo ha conseguido una persona. Y llevamos Y fue muy- 125 Yo soy muy programas. competitivo, tío. Es Si no complicado, llego, voy es a complicado. sufrir. Vale, pues. En 3, 2, 1, tiempo. Nombre, Nacho, edad, 50. estado civil, Soltero. comer, dormir o follar, Follar. sueño por cumplir, Pues viajar a recorrer Asia. colaboración soñada, Serrat. máximo ganado en un mes 100.000. y máximo generado por una canción, Ni idea. canción favorita tuya El idioma de los dioses. y canción tuya que eliminarías, Ninguna. un ídolo, Magic Johnson. un rapero infravalorado Vinny Paz. y sobrevalorado, Paso. lo mejor de tu trabajo es Levantarme tarde. y lo peor, Lo peor, levantarme tarde. ¿qué pesa más, un buen beat o una buena letra? Una buena letra. ¿Con quién no colaborarías? Con el hincho. ¿Irías a algún reality? No. ¿A favor del beef en la música o te parece un circo? Tiempo. Bueno, Ojo, vale, pues iba ibas- bien, ibas de iba puta muy madre, bien, hermano, iba muy bien, Ibas por la 20, o sea, te lo digo que estarás seguramente en un top 5, ¿eh? Sí, sí, iba muy bien, iba muy bien. ¿Cuánto me ha quedado? 5. Pero muy bien. O sea, jurado, ¿eh? Si quieres las terminamos ya. Pues, Venga, va. Pero muy bien. Sí que es cierto que he sido bueno porque has dicho 2 veces paso, pero bueno. ¿He dicho paso 2 veces? Sí, No, yo creo que no. sí, ha ¿Sí? dicho paso por una... Bueno, ha dicho No. no sé. Ha dicho no sé. Venga, vale, Y- venga, y te la me doy por vale buena. porque ¿Cuál es? No claro, sé. Es una la contestación. de cuánto gana ¿Cuánto por gana una por una canción. canción? Venga, Es te la una doy Es por que no lo válida. sé, no lo sé. Claro. No, es que está bien, es que Claro, claro, en está verdad, bien. y lo hablamos tú y yo eso, Sí. además. Yo muchas veces digo, claro, si te dicen no Dijimos, sé, claro, es que ¿cuánto? no, está contestando. Vale. Vale, ya a sin favor, pillarme. ¿a favor del beef en la música o te parece un circo cuando se tira beef en una canción? Me parece más un circo que a favor. Vale. ¿Qué Voy a superpo- intentar responder rápido también. Nah, ya da No, igual, aquí da ya igual, estamos ya sin da tiempo, igual. pero vale. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Parar el tiempo. Qué bueno.
Pero parar el tiempo y tú seguir Claro, haciendo moviéndote. Claro, a partir de ahí Así, puedo ¿no? hacer lo que me dé la gana. cosas. Y Hostia. que Y ya si todo paro- el mundo parado. Pero ¿y si tú, o sea, tú envejecerías y los otros no, o sí? No sé si lo has ¡Oh, pensado. mierda! digo, claro, Pero me da igual, da igual, me ¿no? da igual. Si paro el tiempo puedo hacer muchas cosas. Y no buenas. Y muchas No, no hay buenas. muchas cosas buenas Aparecen también, las ¿eh? tazas así, Hombre, dar la dormir. vuelta. ¿Eh? Imagínate que dormir o A más ver, tiempo. Voy a parar el tiempo para dormir, bro. ¿En Hombre, serio? tendría lógica. No, no. Coño, Bueno, porque bueno. imagínate que estás muy cansado en un día y tienes que madrugar. Bueno, sería una de las cosas, pero también, ¿sabes? ¿Para qué lo Podría utilizarías? arreglar muchas cosas que Sí. están muy Ah, bueno, desarregladas. Vale, vas a hacer el bien. Es un superpoder. Pues yo creo que sí, porque... No es como The Voice. No sé si has visto la Sí, serie. claro que la he visto. Está guapísima. Eso También da haría, poder, cuando lo han hecho varias personas ya. también haría cosas que... Haría lo que me salía del rabo, o sea... Vale. Hablar siempre rapeando o no poder rapear nunca más. Joder. no poder rapear nunca más. Sí. Prefiero, ¿Sí? claro, tú sabes la tortura de hablar siempre rapeando. Me acabas de matar. Se lo dije yo, digo, o me lo dijo él, me dijo, imagínate que empiezas, buenos días, ¿qué tal hoy? Por No sé favor, qué". sería horrible, tío. Es una- Acabaría la gente Hasta la polla. asqueada de mí y yo asqueado de mí mismo también. O sea, Pero y nunca rapear más. Me has matado. Yo pensé que ibas a decir la otra, ¿eh? ¿Qué otra? La No, de- yo pensaba que ibas a No, decir es que mejor. la otra muy dura, ¿eh? Ya es dura, pero. La gente acabaría hasta los cojones, Sí, sí. yo creo. Exacto. Sí. Vale. Sigue. Vale. Es que está clarísimo. Vale, vale. ¿A qué tiene miedo Nach? Que tiene miedo a no aprovechar la vida lo suficiente. Última vez que lloraste. La última vez que lloré, pues hace no mucho, cuando un colega me habló de su madre y de que se había ido. Verso más potente que has escuchado de otro rapero. O un No verso me que te haya acuerdo marcado. ahora, tío. Ningún verso que te haya marcado. Sí, hay versos que me han marcado, pero ahora mismo no. Claro, es se que te me pillamos en ocurre, bragas. tío. No está de hecho, la hemos apuntado así como que podía Vale, ser. No, no. Ahora te digo cómo pensamos nosotros y así dices, qué cabrones sois. Si por lo que sea llegas, vas a llegar, te meten esa, yendo llegas. rápido, tú fíjate a la que te montas en la cabeza. Es claro, es como pasapalabra, tío. Siempre te ponen la típica que no vas a poder hacer. Pero bueno, llega a 20, ¿no? Que Sí, que está muy bien, pues está Y muy ya bien, las está dos muy bien. últimas y terminamos el programa. Nach es un adjetivo. Nach es empático. Además que sí. ¿Mm? Y la última que se la hacemos a todos los invitados. La escalera roja es. Una putada. Es el juego, ¿no? No, la verdad es el podcast. La Ah, Roja coño, podcast vale, es... vale. Ah, la escalera roja, pues es... ¿Tengo que hacer algún adjetivo también? No, pues... Lo que te haya parecido. Pues me parece un lugar interesante donde profundizar Qué bueno. Mm, Qué a todos bueno. los niveles. Qué guay. Pues Nach, lo dicho, mil gracias por ser nuestro primer programa de la tercera temporada. Gracias a Creo que hemos vosotros. tenido una charla increíble. Muchísima suerte con el disco que Gracias. va a petarlo y va a sonar fuerte. Y Esperemos- felicidades. Esperemos que te haya sentido a gusto. Muy a gusto, muy a gusto. Sí, creo que se ha notado a la hora de... Sí, También bueno. me muevo mucho por energías y he sentido una energía como muy guay para poder explicarme. Qué Y guay. creo que es algo que también me encanta hacerlo. Y que también la gente que nos vea y nos escuche también les pueda aportar algo. O sea, que brutal. Qué bueno. Qué bueno. Y felicidades también por el trabajo que has hecho porque es un discazo. Muchas gracias. Familia, todo el mundo a escuchar Destino, que ya ha salido el viernes. Esto lo estáis viendo el domingo, pero bueno, darle caña. Dejamos en la descripción toda la información, tanto de la gira, tanto del disco y todas las redes de nuestro colega Nach. Y como siempre os digo a vosotros, nos vemos el domingo que viene y sed felices. Chao, chao. Chao, chao.